vídeo. Lo que pasa es que como uno maneja programas gratuitos, me amenazan con un corte dentro de 15 minutos, ¿no? Entonces dentro de 15 minutos habrá que reiniciar el programa y pararé de nuevo, ¿vale? Lo que nosotros he pensado que podemos hacer hoy es ensayar esas técnicas estadísticas que debemos recomendar, aplicar cuando se nos da un problema determinado. Y a mí me gustaría que ustedes tuviesen un buen recurso para ir muy derechitos, para tener las ideas muy claras para poder resolver esto. Entonces, quiero pasar de transparencia. Y es aquí. Ustedes han tenido la posibilidad de ver una píldora audiovisual que hice para ustedes ayer por la mañana. Lo primero que hice después de Semana Santa. Y es precisamente esta infografía que ustedes están viendo aquí, en la que yo les proponía, como por cierto también propone el libro, que cuando tengan que recetar una técnica estadística determinada, ustedes se hagan este tipo de preguntas. Primero, ¿cuáles son las variables que definen el problema? En segundo lugar, ¿de qué tipo son esas variables? Se pregunten también cuál es la relación que tienen esas variables. A continuación, ¿qué tipo de técnicas estadísticas dispongo? Es decir, ustedes tienen que saber cuáles son las técnicas estadísticas que en principio se tienen. Y finalmente, con toda esa información, ustedes puedan pues, resolver el problema sabiendo cuáles son las características de las técnicas estadísticas que nosotros manejamos en esta asignatura y por tanto recomendarla para poder resolver ese problema. Vamos a empezar por el principio, aunque eso es la píldora, ¿verdad? Y es, ¿cuáles son las variables que definen el problema? Se trata de identificarlas. ¿De qué tipo son? Pues ya saben cuáles son, lo dice la píldora. Cuantitativas y cualitativas, y sus subtipos. Las relaciones son o descriptivas o causales. ¿Y qué tipo de técnicas dispongo? Pues univariante, bivariante y multivariante. Y además de eso, a partir de las bivariantes pueden ser descriptivas o causales. ¿Y qué tipo de técnica estadística es la más adecuada? Tengo que estar familiarizado, tengo que conocer cuáles son las características de mis herramientas estadísticas. Eso es lo que la píldora les explicaba y es lo que a mí me gustaría que ensayásemos hoy. Esta infografía también la he hecho poco antes de la clase, hoy por la mañana, ¿no? Estoy adaptándome a la enseñanza virtual. Y nada mejor que aprender a hacer esto que haciéndolo. Vamos a hacer preguntas. Estas son las que, por cierto, vienen en el libro. Pero aquí vamos a pensar, a reflexionar juntos para poder, porque claro, el libro te da las preguntas y te da la solución. Bien, nosotros vamos a intentar explicar por qué. El libro te lo explica, pero todo en el apartado anterior de teoría. Entonces, primera pregunta. Se quiere saber si el gasto de agua en el hotel, en litros, está relacionado con el gasto de luz, kilovatios. Nombra la técnica y el estadístico. Bien. Mm, Primera pregunta. ¿Cuáles son las variables de las que dispongo? Bien, pues si ustedes leen con detenimiento, aquí hay dos variables, ¿verdad? Está el gasto de agua del hotel en litros y está el gasto de luz. Esas son las dos variables, ya las he identificado. Primera pregunta resuelta. Segundo paso. ¿Y estas dos variables que yo he visto, de qué tipo son? Pues litros. Litros es una variable continua, porque claro, yo los litros puedo sumar, restar, multiplicar y dividir. 10 litros es el doble que 5 y, y 100 litros es la mitad de 200 litros. Esto es un número real, esto es una variable continua. Y la otra variable, la de kilovatios, es lo mismo. Yo de electricidad entiendo poco, pero en principio sí hasta el punto de saber que 10 kilovatios es pues la tercera parte de 30. Esto es un número real, esto es un número con el que yo puedo operar y hacer todo tipo de operaciones matemáticas. Por tanto, tengo dos variables que ya sé cuáles son y las dos son continuas. Bien, vamos a ver qué es lo que me pide el problema. Me dice, se quiere saber si el gasto de agua en el hotel está relacionado. Es decir, la pregunta no es si determina, si influye, si condiciona
el consumo de electricidad. No, no, sino la pregunta es si está relacionado, si está asociado. Fíjense también en los términos, que son los que te dan pista. Lo que te quiere decir es que hay una relación de similaridad o de diferenciación en los patrones o en las trayectorias de respuesta de los litros de agua y de los kilovatios de electricidad. No te está diciendo que una de estas dos variables sea independiente y la otra dependiente. Lo que te está diciendo es que la relación entre estas dos variables es de tipo descriptivo. Por tanto, yo ya debo saber que la relación entre estas dos variables es de tipo descriptivo. Ya sé muchas cosas. Tengo dos variables que son continuas y además sé que la relación que me plantea este problema entre las dos variables es de tipo descriptivo. Muy bien. Por tanto, aquí tengo un problema bivariante, dos variables, y es descriptivo. ¿Qué herramienta estadística tengo yo? Claro, aquí llega el momento de que yo necesito saber cuáles son las características de mis herramientas. ¿Qué herramienta estadística tengo yo que solucione este problema? Es decir, que no sea una herramienta para análisis causales, sino para análisis descriptivo y que además sea bivariante. Bien, pues si yo aquí les he preparado también esta mañana unos apuntes que se los pongo de anexo aquí detrás, que viene a ser a partir de esta transparencia, pues son anexos. Aquí tienen las características de todas y cada una de las variables. Por ejemplo, estamos en bivariante y descriptiva. Pues bien, aquí hay básicamente dos, tablas de contingencia o correlaciones. ¿Por qué no la prueba T de Student de muestras independientes y de muestras relacionadas? Porque aunque yo sé que aquí están en el apartado de técnicas descriptivas, les voy a decir que nosotros en marketing vamos a considerar que con la prueba de T de Student podemos hacer análisis causales. Esto es así porque en ciencias sociales los problemas no son iguales que en ciencias naturales. ¿Qué les quiero decir con esto? Hombre, en ciencias sociales la naturaleza de las variables es más psicológica, más sociológica, más antropológica, más comercial, ¿no? Entonces, o más turística, más humana. No estamos con fluidos químicos ni con componentes eléctricos, aunque el problema que nosotros estamos planteando aquí aparenta ser de esa manera, sino que estamos hablando de comportamientos humanos. Entonces somos mucho más flexibles a la hora de, y tolerantes a la hora de utilizar determinadas herramientas y escalas, ¿no? Que por ejemplo lo son los físicos, los químicos, los matemáticos, la gente de ciencias básicas y de ciencias, digamos, biológicas y demás. Nosotros en ciencias sociales somos en ese sentido más flexibles. ¿Qué les quiero decir? Pues pruébate de Student y tanto de muestras independientes como relacionadas, esto nosotros lo vamos a considerar un problema, son dos herramientas de análisis causal. Por tanto, nosotros vamos a dudar entre tabla de contingencia, o cruzada, mejor dicho, y correlaciones. Las correlaciones, aquí se los explica muy bien y aquí también. Las correlaciones son para variables cuantitativas. Y las tablas de contingencia, las variables son, en general, son variables cualitativas. ¿Pueden hacerse tablas cruzadas con variables cuantitativas? Sí, pero nosotros no lo vamos a ver en la asignatura. En esta asignatura vemos muchísima más estadística de la que muchas veces se ve en una asignatura como esta. Entonces, pero sí es verdad que vemos solo una introducción. ¿Qué les quiero decir? Que las herramientas son las de correlaciones bivariantes. Y además con un estadístico hay dos opciones, o puede ser o Spearman o Pearson, que aquí se les explica. Pues bien, en este caso es Pearson. ¿Por qué? Porque las dos variables son números reales. Porque las dos variables nosotros estamos midiendo la asociación descriptiva entre ellas, no causal. Y además es descriptiva. Y las dos son cuantitativas, por tanto es Pearson. Si una de las dos fuese pues de intervalo, pues entonces tendríamos que aplicar
el estadístico Spearman. Correlaciones en ese caso, pero Spearman. En nuestro caso es Pearson. ¿Por qué? Porque las dos son variables cuantitativas de tipo razón o continuas, o lo dicho en pocas palabras, es un número real, son dos números reales. Bien, vamos para atrás. Estos son unos apuntes que yo les voy a suministrar y que están en ese anexo. Y vamos a nuestro ejercicio. Ese es, digamos, el razonamiento que ustedes tendrían que hacer para resolver la primera pregunta. ¿Les ha gustado? ¿Ha quedado claro? Vamos a la segunda. Bien, yo cada vez voy a decir menos cosas. ¿Para qué? Para que ustedes, aunque no puedan a lo mejor intervenir verbalmente, no sé si alguno de ustedes tiene el micrófono activo, a lo mejor lo pueden escribir aquí, en el chat, y entonces lo vamos resolviendo. Pero yo lo que voy a intentar hacer es pensar en voz alta, para que esto no es cuestión de memoria, esto es cuestión de saber características de las técnicas, características del problema y casar las dos cosas para que resulte la solución. Vamos a la segunda cuestión. Dice que se quiere saber si la nacionalidad española, alemana y británica, son tres las nacionalidades, influye en el gasto del destino por parte del turista. El gasto del destino se mide lógicamente en euros, ¿no? Vamos a seguir la secuencia. Vamos a seguir la secuencia de nuestro planteamiento. Vale. Identifico las variables. Pues las variables son nacionalidad y gasto, ¿verdad? En el destino. Yo tengo aquí dos variables, yo no veo más. Pero oye, esto española, alemana, británica, ¿eso no son tres variables? No, esos son los tres valores que adopta la variable nacionalidad. Bien, entonces aquí esto es una circunstancia bivariante. Yo tengo un problema aquí y ya lo he identificado. Tengo dos variables, la nacionalidad y el gasto. Son dos variables. ¿De qué tipo son mis variables? La nacionalidad, voy a pensarlo. La nacionalidad, se puede ser español, alemán y británico. Bien, pues esto es una variable cualitativa. Es una variable cualitativa. Dentro de las cualitativas, ustedes ya lo saben, hay dos tipos de cualitativas. Está la cualitativa nominal, la cual son nombres, Pepito, Juanito, Fulanito, y la ordinal, la cual tiene no solo la propiedad de distintividad, sino que además tiene la propiedad de jerarquía, de, como el propio nombre dice, de orden. Hay una secuencia jerárquica, ordinal, en los valores de esa variable. Bien, es la pregunta que yo les hago. ¿Ser español es más o menos que ser alemán? ¿Ser alemán es más o menos que ser británico? ¿Ser británico es más o menos que ser alemán o español? No, evidentemente no. Igual que Pepito no es más o menos que fulanito, no hay un orden, una secuencia en estas variables. Por tanto, estos son nombres, esto es una variable cualitativa nominal. ¿Y qué pasa con el gasto? El gasto me dice ahí que viene en euros. Bien, pues esto es una variable cuantitativa, ya por intuición se ve claro. Yo puedo dudar, oye, esto es cuantitativo, puede ser de dos tipos, puede ser o de intervalo o puede ser un número real, una variable continua, quiero decir, una variable de razón, quiero decir, son todos estos tres, son sinónimos. Bien, pues yo les digo, esto es una variable de número real. ¿Por qué? Porque 10 euros es la mitad de 20. Yo esto lo puedo multiplicar, dividir, obviamente sumar y restar. Esto es un número real. Por tanto, yo tengo dos variables. Una de ellas es de tipo cualitativo nominal y la otra es una variable que es un número real. Bien, pues, ¿qué relación tienen estas variables? Me estoy haciendo ya la siguiente pregunta que sale en esa secuencia. Estas variables que yo veo aquí, que son dos, ¿qué relación tienen? Vamos a leer el problema. Dice, se quiere saber si la nacionalidad influye en el gasto. Por tanto, esa palabra, influir, determinar, condicionar, causar, sería algo ya evidente, afectar, eso me habla de que estas dos variables tienen una relación causal entre ellas, causa-efecto. Bien, pues cuando hay causa-efecto hay como mínimo, en este caso solo hay dos, una variable que es independiente y otra variable que es dependiente. La variable independiente aquí, es decir, la variable causadora, la que influye es la nacionalidad. Y la variable dependiente, es decir, la variable que está bajo el efecto, la que es influida,
viene a ser el número de euros, el gasto. Bien, pues aquí yo tengo mucha información. Sé cuáles son mis dos variables, la relación entre ellas es de tipo causal y la variable independiente